¿Alguien se acuerda sobre qué estamos escuchando palabra de Dios cada domingo? ¿Qué tema compartió nuestro pastor los domingos anteriores? El pecado. Bien. Estamos hablando sobre un tema que es súper ultra predicado en todas las iglesias locales y no locales. El pecado. Algo tan simple y tan complicado al mismo tiempo. Pero vamos a leer Primera de Juan 3, del 4 al 10, para los que todavía utilizan Biblia impresa. Yo traje mi segunda Biblia, está totalmente escrita, totalmente achurada, fotografiada, firmada por todos mis hermanos. Voy a leer un poco de la Reina Valera 60 y un poco de la NBI. Vamos a leer Primera de Juan 3, del 4 al 10, y después vamos a orar al Señor. ¿Sí? Primera de Juan 3, del 4 al 10, dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Mientras le pido a alguno un vasito con agua, vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor: Señor, háblame en esta noche. Que nada me distraiga. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mis preocupaciones, te entrego mis manos, te entrego mi cuerpo. En el nombre de Jesús, que nada interrumpa lo que vos querés hablarme en esta noche. Si alguno, Padre Santo, en el nombre de Jesús, está enfermo, reciba la sanidad en el nombre de Jesús. Si alguno está triste, reciba consuelo en el nombre de Jesús. Si alguno está afligido, si está preocupado, reciba al Espíritu Santo, al Consolador, al Rey, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y que en esta hora, Señor, en esta hora, vos nos hables a nuestros corazones. Que nuestros corazones sean tierra fértil para escuchar tu palabra, retenerla y no desecharla. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te pedimos, Señor, con la autoridad que vos nos diste como iglesia, como hijos tuyos, como tus hijitos, que acá estamos presentes, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús, que todo espíritu inmundo que se oponga a tu palabra sea enmudecido y echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre en el cual ha de doblarse toda rodilla. En el nombre de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, amén y amén. Bien, tenemos mucha tela que cortar. Yo voy a ir desgranando un poquitito. Me voy a acercar a ustedes porque no me gusta estar lejos. Aparte me gusta verles las caras. El pecado. ¿Qué dice versículo 1? Ahí te voy a volver loca.
Mándame al versículo 4, vamos a empezar con lo primero. Tengo 5 puntos para contarle acerca de 1 de Juan 3, del 4 al 10. ¿Qué dice 1 de Juan 3, 4? Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Cuando Juan escribe esta carta, se refiere a la ley de Dios, no solo a los 10 mandamientos, que quizás conocés por la vida misma o porque simplemente vos ya sabés que está mal no mentir, que está mal robar, que está mal codiciar. Vos ya sabés todo eso, pero no se refiere solamente a eso, se refiere a toda la palabra de Dios, a todo lo que el Señor manda en su palabra obedecer, eso se refiere con la ley. ¿Y qué dice? Que todo el que peca infringe la ley. Estamos en infracción, estamos mal. ¿Viste cuando vos vas ahí por la rotonda de Nini y vos ya sabés que el paso lo tiene el que va por la rotonda? Pero acá, como en Argentina un poco no respetamos las leyes, vivimos todos en infracción, ¿no? Vivimos en infracción. Imagínate una situación parecida. El que peca viola la ley de Dios, ¿sí? Vamos con el que sigue. Versículo 5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos en infracción, nosotros pecamos, nosotros quebrantamos la ley de Dios. Pero sin embargo, y me encantan los peros del Señor, o sea, hay peros del Señor, voy a poner muchos peros en esta charla. Hay algunos peros del Señor que nos crucifican, pero algunos peros son los peros de la esperanza, le digo yo. ¿Por qué? Porque pecamos, pero Jesús vino para quitar mi pecado, tu pecado, nuestro pecado, porque en Él no hay pecado, porque Él vino para quitar el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces es un pero de esperanza, le digo yo. El pero de Jesús. Vamos con el versículo que sigue. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Ya empezamos así como muy heavy. ¿Por qué? Porque acá dice algo que es muy claro. No me quites el versículo. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Alguien puede decirme una palabra clave en este versículo? Permanecer. La clave está en permanecer. El que permanece en Jesús no peca. El que permanece en Jesús no peca, ni va a pecar, ¿sí? Pero el que practica el pecado, o sea que no permanece en Jesús, no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces, nosotros nos podemos llenar la boca diciendo que conocemos a Jesús. Nos podemos llenar la boca diciendo que amamos a Jesús. Pero si pecamos es como si no lo hubiéramos visto y como si no lo hubiéramos conocido nunca. Y esto es muy fuerte, porque acá la diferencia está en la permanencia o en la no permanencia con Jesús. ¿Sí? Permanencia o no permanencia con Jesús. Y yo acá escribí una pregunta, ¿sí? Creo que la palabra clave ahí es que practica, porque pecar, estando en Jesús, también vamos a pecar porque tenemos la carne. Pero la diferencia está en la práctica, en aquel que se dedica a eso, que practica el pecado, como algo que no le importa, ¿no? Que no es que peca. Ahí queda. Sí. Simplemente para aclarar, es el que practica decididamente, conscientemente el pecado, que sabe que está mal y lo hace igual y practica y lo hace una y otra vez. No es el que dejó por omisión, porque por ignorancia. Claro, Sí. Santiago dice el que controla la lengua, bueno, se salvó, pero todos por
manera, o pecamos de diferente manera, hasta sin darnos cuenta, digamos, aún en un pensamiento. O sea, no es que queda descalificado el que peca, sino el que practica el pecado. Claro, o sea, estos versículos no dicen que somos perfectos, no, sino que ocasionalmente pecamos, nos convertimos, no, o sea, salimos de esa permanencia, es como si saliéramos de esa permanencia de Dios. Entonces, yo acá escribí una pregunta. Dice, ¿qué podemos hacer para permanecer en Él y por consiguiente dejar de pecar? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? El diccionario dice, esto es como para que lo piensen, ¿no? El diccionario dice que la palabra permanecer significa quedarse, que significa persistir, subsistir, mantenerse, residir, perdurar, mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española con respecto a la palabra permanecer. Entonces, ¿qué podemos hacer para permanecer en Él? Vamos a leer Juan 15:4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Sí? Bien unidos, bien unidos. Permanecer es la clave. Permanecer nos conecta tanto al Padre que nos lleva cada vez más a dejar de pecar. Obviamente, como decía Andrés, o como decía Lidia, ocasionalmente pecamos, pero no es habitualmente. No está en nosotros el pecar, porque nacimos de nuevo, porque el que es justo nos hizo justos. Y sigamos con el versículo que sigue de Primera de Juan. No sé cuál era, el 5, creo 6. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y uno más. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y acá me quiero detener un poco. Muchas veces me ha pasado que me detengo a pensar en las obras del diablo y no en lo que Jesús ya hizo en la cruz por mí. No sé si a alguno le ha pasado. Yo tengo una larga lista para decirles. La voy a leer ahora. Dice, Satanás nos tienta, nos quiere destruir, nos acusa, siembra cizaña entre nosotros, trama guerra espiritual contra nosotros, muchas veces impide nuestro trabajo, inicia tribulación contra nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las obras del diablo. En Primera de Pedro 5, del 8 al 9, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y Efesios 6, del 10 al 13, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Es un panorama un poco desalentador, sería la palabra correcta. Es un panorama
que no nos abren un camino que vos decís, uy, me encanta ser cristiano porque el diablo hace esto y lo otro. Pero, los peros del Señor son maravillosos. Y vamos a leer, los estoy mareando, yo lo sé, pero quiero fundamentarme en la palabra. Vamos a leer Hebreos 2, 14 y 15. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Y vamos a leer Colosenses 2, 13 al 15. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el panorama desalentador no tiene autoridad sobre nosotros. El panorama desalentador, aquel que nos dice que Satanás está alrededor nuestro, que siempre va a ser todo así, que las cosas no pueden cambiar. Aquel panorama desalentador que hace que estemos divididos, que nos enemistemos, que estemos cabizbajos, que estemos hundidos en la depresión, que estemos todo el tiempo sometidos a las artimañas del diablo, no tiene autoridad, porque Cristo ya lo hizo, ya nos liberó, ya nos hizo libres, ya lo anuló, ya está. Ya está. Y esto depende de que creamos o no creamos. Porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Ya lo hizo en la cruz. Ya nos liberó de las acechanzas del diablo. Ya lo hizo. Pero nosotros, ¿creemos o no creemos? ¿Creemos o no creemos? ¿Creemos o no creemos? Entonces, otra pregunta más para reflexionar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo bajo el dominio de Satanás? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo? ¿Hasta cuándo? Depende de nosotros. ¿Vamos a creer o no vamos a creer? ¿Vamos a tener fe o no vamos a tener fe? ¿Qué vamos a creer? ¿Las obras del diablo o lo que Cristo ya hizo en la cruz por amor a nosotros? Sigamos, simplemente para que pensemos. El versículo que sigue de Primera de Juan, falta poco para que termine. Falta poco para que termine porque ¿qué quiero? Que oremos. Oremos cuando termine, porque algunos están durmiendo y porque yo siento de parte del Señor que Satanás está acá para querer destruirnos, para querer adormecer nuestras mentes, para querer atarnos. Y el Señor ya nos hizo libres. Y yo te lo quiero recordar, hasta que se te penetre hasta lo profundo del ser y creas en aquel que nos liberó. Primera de Juan 3:9 dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Sí? La simiente de Dios permanece en nosotros. Él nos dio una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Puede pasar, como decía Andrés, como decía Lidia, puede pasar, ocasionalmente pecamos, ocasionalmente le pifiamos. Todos nos equivocamos, le pifiamos, ocasionalmente. Pero en nosotros, en nuestra nueva naturaleza no está por deporte pecar, no está por deporte odiar, no está por deporte maldecir, no está en nosotros. Porque
Hay un nuevo nacimiento para todos aquellos que creen, para todos aquellos que depositan su fe en Dios, para todos aquellos que fueron escogidos, que ahora son hijos de Dios y no hijos del diablo, para todos aquellos que viven en el reino de Dios y no en el reino de las tinieblas. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida, hay una nueva vida. Quiero repetir algo más. Lo que nos quede bien claro. Nosotros fuimos hechos nuevos. Y la práctica del pecado no está en nosotros. La práctica del pecado no está en nosotros. No somos perfectos. Somos santos que ocasionalmente pecamos porque Jesús pagó un alto precio por amor a nosotros, para perdonarnos. Y lo que hace la diferencia es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y eso hace la diferencia. El Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Y por último, el último versículo de 1 de Juan. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Otra versión dice, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Yo me imagino, parece esto muy matemático lo que voy a decir, pero me imagino que hay como una máquina que dice, este es de Dios, este es de Dios, este no es de Dios, este es de Dios, este es de Dios, que va viendo las actitudes, los hechos, las palabras. ¿Este es de Dios? ¿Este es de Dios? No, este no es de Dios, este es de Dios, este no es de Dios. Y cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas por cada una de las palabras, por cada uno de los hechos, por cada una de las cosas que nos identifican, si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo. Entonces, para terminar, ¿qué piensan ustedes? Y ahora me voy a acercar con el micrófono para los que quieran poner ejemplos prácticos, porque acá dice, el que no practica la justicia no es hijo de Dios. ¿Pero qué es practicar la justicia? ¿O qué es conducirse con rectitud? ¿Alguno? Hacer lo que Dios le agrada. ¿Y algo más así como más natural, más cotidiano? ¿Qué es practicar la justicia, conducirse con rectitud? A ver. Obedecer a un padre, por ejemplo. Obedecer a un padre. Hacer la voluntad del Señor. ¿Alguno más que me diga algo así como más? Perdonar. ¿Alguno más se le ocurre qué es conducirse con rectitud, practicar la justicia? Marcar la diferencia así en donde yo estoy, en el trabajo, en la calle, donde sea, que no seamos igual que el resto, digamos. Bien, se escuchó, ¿no? ¿Alguno más se le ocurre algo más? Practicar la justicia. No quejarse. Muy bueno. Conducirse con rectitud, practicar la justicia. Yo noté algunas cosas, pero ¿alguno tiene algo más? Porque está bueno llevarlo como al plano más natural. Porque claro, sí, ahora nos quedamos, practicar la justicia, conducirse con rectitud, pero salgo a la calle y paso el semáforo en rojo, porque estoy reapurado, porque me muero de hambre. Sí. Tomando la definición que dice del pecado, o sea, que significa usar lo contrario, no infringir la ley, por ejemplo. Tal cual, no infringir la ley. Muy bien, muy bien. Voy por la calle, veo un celular tirado. ¿Qué tengo que hacer? Veo un iPhone tirado. ¿Qué tengo que hacer? No, formatearlo no. ¿Qué tengo que hacer? Sacarle el chip y dije, uy, qué buen celu. No. Devolver el celular. Parece una tontería. Estoy en el micro. Viene alguien como Yemi. ¿Me hago el dormido o le doy el asiento? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se hacen los dormidos? No. Cedo el asiento. No mentir, obedecer a mi jefe, obedecer a mis papás,
obedecer a mi esposo, podemos tener infinitas formas de conducirnos con rectitud y practicar la justicia. Y vos decís, bueno, pero es muy finita la línea entre la gente que tiene los valores naturales bien marcados y los cristianos. Sí, porque de hecho conozco un montón de personas con unos valores morales increíbles, pero que son ateos. Conozco un montón. Entonces, pensemos, ¿qué es conducirse con rectitud y practicar la justicia? ¿Y qué es amar al hermano? A ver, ¿qué es amar al hermano? Ejemplos prácticos, vida cotidiana. Suplir una necesidad. Escucharlo. Llamarlo por teléfono cuando ves que no está, que no lo ves seguido. ¿Alguno más? Acompañarlo en oración por las necesidades. Considerarlo superior a mí, más superior que yo. ¿Alguno más? ¿Amar al hermano? ¿Qué es amar al hermano? Suplir sus necesidades allá de mí. Corregirlo, muy bien. Exhortarlo, claro. Yo anoté algunas cositas más. Muy bueno, ven que va saliendo lo que Dios quiere que hagamos. Yo puse hospedar, invitar a comer. Acá me invitan a comer. Perdonar, no criticar ni burlarse. Regalarle una campera, visitarlo, tenerle paciencia. No hacer juicio, cuidarlo cuando está enfermo. Hacer más de lo que Él me pida. ¿Sí? Algunas de las cosas como para que te lleves, porque vos decís, poneme de vuelta el versículo de 1 de Juan. Ya sacaste todo, ¿no? Sí. Perdón, Esti. El versículo de 1 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Sí? Pero como para que te quedes, mientras me buscas Hebreos 10, para que te quedes con esto de qué es conducirse con rectitud, practicar la justicia, qué es amar al hermano. Es mucho más de lo que imaginamos. Es mucho más que mandar un WhatsApp para un cumpleaños. Es mucho más. Amar al hermano es un nivel superior de lo que nuestra mente egoísta y finita pueda decirnos. Y para terminar, Hebreos 10, 26 al 29, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? No nos olvidemos de lo que Jesús ya hizo. No nos olvidemos, no volvamos a clavar a Jesús en la cruz. Ahí, taca, 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 taca. No volvamos a clavar a Jesús en la cruz. Porque una vez fue suficiente, porque Él ya hizo la obra, porque se puede dejar de pecar, porque hay un nuevo nacimiento para todos aquellos que creemos, porque hay adopción, porque Él ya nos hizo hijos para todos los que tenemos fe en Él. Jesús ya lo hizo, Jesús nos está esperando, Jesús no nos obliga a nada. Jesús está a la puerta y llama para los que quieran venir. No nos olvidemos. Y si vos ya conocés al Señor hace mucho tiempo y todavía seguís viviendo en el reino de las tinieblas, todavía seguís viviendo en esclavitud, todavía seguís viviendo teniendo más en cuenta las obras del diablo que las obras de Dios, este es el día, el momento exacto para orar y para clamar y decirle al diablo que huya en el nombre de Jesús. Y que todo reino de las tinieblas retroceda en el nombre de Jesús. Y que todo lo que pesa sobre mí, toda la esclavitud que había sobre mí, ya no está más. Porque Jesús ya lo hizo y fue suficiente. Fue suficiente. Fue suficiente.
Así que te invito a ponerte de pie.